Mis hermanos, mis hermanas de Radio Manantial de Amor, a continuación nos complacemos en presentar a nuestro hermano Luis Alberto González con su programa Verdad de Fe. Bendito y alabado sea el dulce y santo nombre del Señor. A ti, hermano y hermana que nos escucha, bienvenido a este tu programa católico Verdad de Fe, transmitiendo desde Puerto Plata, República Dominicana, para todos y todas los hermanos y hermanas de esta gran emisora Radio Manantial de Amor, la emisora que calma tu sed de Dios, dándole gracias al Señor nuevamente por permitirnos comunicarnos y llegar a todos ustedes a través de estas ondas especiales que llevan la palabra de Dios y que han sido instituidas por el Señor, por inspiración suya, puesta en los corazones de nuestros hermanos Pablo Castro y también nuestro querido hermano José Polanco, que está en los controles. Bendiciones para ti, hermano José Polanco. Queremos nosotros comunicarnos a todos ustedes en este día y queremos llevarle a ustedes el mensaje. Hemos estado compartiendo durante estos últimos programas, exceptuando el día que estuvimos transmitiendo especialmente la visita del Papa. Hemos estado hablando en estos últimos programas de lo que es la celebración de la Santa Eucaristía. Y vamos, antes de comenzar, a ponernos en las manos del Señor y a consagrarlo todo a través del Inmaculado Corazón de María. Digan después de mí: Reina mía, Madre mía, me doy enteramente a ti. Y para mostrar mi devoción a ti, te consagro en este momento mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón, todo mi ser sin reserva, buena Madre, ya que soy todo tuyo. Protégeme y guárdame como tu propiedad y posesión. Amén. Doy gloria a Dios y en su majestad y en su grandeza, porque nos ha concedido esta gracia de poder transmitir su palabra y poder darle a conocer a ustedes las verdades de nuestra iglesia. Con relación a lo que es el culmen de la celebración cristiana, que es el sacrificio eucarístico, es la celebración de la Santa Eucaristía. En el último programa estuvimos narrando y hablando todo lo concerniente a la plegaria eucarística, la primera parte de la plegaria eucarística, que es nada más y nada menos que el centro mismo de la liturgia de la Eucaristía, la liturgia eucarística. Y hemos estado hablando de lo que es el prefacio, de la epíclesis, y abordamos de una manera rápida el inicio, la introducción a lo que es el momento de la consagración. Cuando hablábamos del prefacio, debemos saber todo lo que concernía a ese espacio, y brevemente podemos repetir de que dentro del prefacio encontramos lo que es la experiencia mediante la cual el sacerdote nos invita a alabar al Señor por toda su grandeza. Nos presentamos a Dios de una manera clara y completa. Nos invita a darle gracias a Dios, nos invita a ponernos en la presencia del Señor. Y al final cantamos el santo. Este santo va acompañado de los Hosanna. Hosanna es una palabra que significa sálvanos, Señor, ahora. Sálvanos ya, Señor. Es una solicitud del alma, del corazón, que le pide al Señor que se haga presente entre nosotros y que nos rescate de la miseria del pecado en la cual nos encontramos, y, por qué no decirlo, de este mundo perverso, de este mundo alejado, de este mundo que contamina el alma y el corazón. Y por esto entonces vemos nosotros como este Hosanna se repite muchas veces, lo recitamos y no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo. Pues bueno, si eres uno de estos, ya sabes, estamos diciéndole al Señor que nos salve ahora, que nos salve ya. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Y luego entonces de esto viene lo que es la epíclesis, y habíamos dicho que en la epíclesis está concentrado en lo que es la invocación del Espíritu Santo de Dios. Es el momento en el cual se pide la presencia del Espíritu Santo sobre las ofrendas, las especies del pan y del vino. Es el momento en el cual el sacerdote dice, por eso, y ahí comienza
la epíclesis, donde extendiendo sus manos sobre los elementos del pan y el vino, entonces se comienza a derramar el Espíritu Santo sobre las especies del pan y del vino, para luego, en el momento de la consagración, bueno, pues de esta manera son transustanciados y pueden alcanzar lo que ya nosotros sabemos, el carácter del sacramento, ser cuerpo y sangre del Señor. Entonces, decíamos brevemente, introdujimos y dijimos que el corazón de la misa es la consagración. ¿Qué es lo que se hace en la consagración? Bueno, en la consagración, al transustanciar separadamente el pan y el vino, se hacen tres cosas que implican muchas más. En principio, podemos decir y recordar a los hermanos qué significa transustanciación. La transustanciación, para los que se están uniendo en este día a esta serie de programa, no es nada más y nada menos que la transformación de la sustancia de las especies, dígase pan, dígase vino, en otra sustancia. Deja de ser la sustancia pan, deja de ser la sustancia vino, y se transforma en la sustancia del cuerpo y en la sustancia de la sangre de Cristo. Aunque los elementos a los sentidos, dígase vista, olfato, si podemos decir oídos, que en este caso no aplica, pero el tacto sigue siendo, ante los sentidos, al gusto, sigue siendo el elemento, sigue siendo este elemento. Aparecen imperceptible, sigue pareciendo pan, sigue oliendo a vino y ya está, sabe a vino, pero ya no es el pan, ya no es el vino, sino que es el cuerpo, es la sangre del Señor. Y de esta manera tenemos entonces, las sustancias han cambiado. Y decíamos que testimonios y milagros en la iglesia tenemos de momentos en los cuales, lógicamente, es un acto de fe, pero el Señor ha avalado este acto de fe instituido por Él en la última cena. Lo ha avalado con signos concretos a través de milagros eucarísticos, donde un pedazo de pan se ha convertido en carne y donde un poco de vino se ha convertido en sangre. Y hay hostias también que han sido ensangrentadas ellas mismas, y de esta manera se comprueba lo que nosotros como cristianos, sin ser Tomás, que pidió ver para creer, creemos. Creemos que ahí está Jesús. Y ya no es pan, aunque vea pan, y ya no es vino, aunque huela y aunque pruebe, aunque sepa vino. De eso se trata la transustanciación. Entonces, en esa transustanciación, como decíamos, se hacen tres cosas que implican muchas más. Está el sacramento, que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esto es lo primero. Lo que se hace, recordemos que sacramento es una palabra compuesta, sacro, santo, mentum, medio. Entonces es un medio de santificación, la Eucaristía como sacramento, y lógicamente, como habíamos dicho, es el culmen de toda la experiencia cristiana, de todo el culto cristiano. Es el máximo culto y es donde convergen y de donde emanan, es la fuente. Bendito sea el Señor, es el alfa y el omega de todos los demás sacramentos, así podríamos decirlo, la Santa Eucaristía. También dentro de este momento de consagración se realiza otra cosa más. Bueno, es el sacrificio. El sacrificio es por la razón de que representa la memorial y la aplicación. Y hablábamos de esta experiencia diciendo de que un memorial es aquel acto mediante el cual no solamente se recuerda algo, sino que se celebra un acontecimiento que al momento de celebrarse actualmente se realizan los mismos efectos que en el momento que se realizó o en el momento que se hizo por primera vez. Es decir, que en este momento en la Eucaristía no celebramos la última cena. Hay personas que están confundidas con esto, sino que en la misa lo que celebramos es la Pascua, el sacrificio de Jesús.
y lo celebramos como un memorial, no como un recuerdo. Por tanto, en la misa, cuando vamos a misa, nosotros recibimos los mismos efectos salvadores y redentores que realizó el Señor desde la cruz. Por eso se habla de una actualización de ese sacrificio, de ese sacrificio en la cruz. Ya no de manera cruenta se ve en la misa. Sabemos que fue cruento, o sea, con derramamiento de sangre, realizado en la cruz, y en el altar, en cada Eucaristía, se realiza este mismo sacrificio con los mismos efectos salvadores y redentores en el altar a través de un ministro consagrado, como es el sacerdote o el obispo. Y de esta manera tenemos entonces este efecto redentor dentro de lo que es la consagración. Por esto es importante, y hacemos un paréntesis para motivar a que todos debemos asistir a misa. Hay personas que por diversas razones no pueden comulgar y se desaniman y no van a misa porque no pueden recibir, porque no pueden comulgar, porque no pueden pararse en la fila. Y sí, es muy importante que podamos hacerlo en algún momento, y mientras más rápido podamos hacerlo, mejor. Pero si mientras llega ese momento, es importante que estés ahí, en ese instante, porque también para ti es el sacrificio eucarístico en el altar, y se nos permite a nosotros, se nos pide una comunión espiritual. Podemos unirnos al sacrificio que está realizando el sacerdote en el altar, y de esta manera, uniéndonos a este sacrificio, podemos nosotros de una manera muy plena y concreta llegar a comulgar espiritualmente y a recibir todos los dones y gracias que dentro de la Eucaristía, y especialmente en este momento de la consagración, el Señor nos tiene que dar. Sabemos que si en ese momento es como si el mismo Cristo se estuviera sacrificando en la cruz, entonces todo lo que Cristo logró por mí en la cruz lo está actualizando en mi vida en ese momento, y me da también, ¿por qué no decirlo?, la gracia, la fuerza es necesaria para enfrentar cada día, y aumenta la posibilidad en mí de lograr acceder plenamente a la comunión sacramental, y a través de la previa comunión espiritual que realizo al no poder recibirle por las diversas razones que conocemos muchos nosotros acá. Así que te invito a que nunca dejes de asistir a la misa, sino que en cada Eucaristía le presentes al Señor tu situación que te impide acercarte a la comunión sacramental, y le pidas al Señor esta comunión espiritual. Dentro entonces también de la consagración se realiza el sacerdocio de Jesucristo que actúa. Es como si fuese el mismo Jesús que está ahí. En este momento, el sacerdote, y es en toda la misa, pero especialmente en ese momento, el sacerdote ya no actúa como Luis, como Pedro, como el reverendo padre, tal, no. En ese momento es Cristo. El sacerdote actúa en la persona de Cristo. Es una potestad que solamente tienen los sacerdotes, lo que han alcanzado en el orden sacerdotal, tanto los sacerdotes presbíteros y los diáconos, y los obispos, perdón, y de esta manera ellos actúan en la persona de Cristo. Es como si fueran el mismo Cristo que estuviera ahí parado, y en ese instante se ejerce este poder y esta autoridad que le ha dado Dios a los hombres que se consagran a Él. Y el Señor realiza su obra redentora, salvadora y transformadora en medio de su pueblo. Es este momento entonces propicio para nosotros hacer una pausa y entrar a escuchar, a meditar una hermosa canción que nos tiene nuestro hermano José Polanco. Y ahora, habiendo hecho ya en este primer segmento una especie de resumen de todo lo que hemos tratado la semana anterior, para que comencemos con el siguiente punto en esta consagración. Le dejo en esta serie de programas de esta Santa Eucaristía sobre ahora en la plegaria eucarística. Te dejo con esta hermosa canción, te invito a meditarla mientras seguimos en sintonía con este tu programa católico, Verdad de Fe. En la Eucaristía está
tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Oh, ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, estoy a punto de adquirirlo. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí. Oh, sí. El que come de este pan vivirá eternamente. Bendito sea el nombre del Señor nuevamente con ustedes a través de este tu programa Verdad de Fe. Estamos compartiendo una serie de programas con relación a lo que es la celebración de la Santa Misa. Estábamos hablando al finalizar lo que es el sacrificio de Jesucristo dentro de lo que es la plegaria eucarística. La Eucaristía, hermanos, hermanas, entonces, no es solamente un sacramento, sino que además de sacramento es un sacrificio. Dicho más propiamente, es un sacrificio sacramental o lo que sería lo mismo, un sacramento sacrificial. Tenemos sacramentos que no son sacrificiales. Tenemos el sacramento de en este caso, del bautismo, de la confirmación. Dentro del mismo sacramento no hay presente un sacrificio. Pero la Eucaristía sí, la Eucaristía es un sacramento sacrificial. Jesucristo ha querido perpetuar su único sacrificio de la cruz sobre nuestros altares. De tal manera, hermano, que aquel sacrificio realizado de manera cruenta, como habíamos dicho,
en especie propia su cuerpo natural, es decir, en ese momento su cuerpo es inmolado, su cuerpo es torturado, su cuerpo es flagelado, es crucificado, se perpetúa en el sacrificio del altar realizado de manera incruenta, que en este caso en especie ajena. En la especie propia, Jesús y su cuerpo, en especie ajena, un pedazo de pan, podemos decir nosotros, ¿verdad? Que decimos en la canción, con un pedazo de pan, con un poco de vino. Por eso tenemos un solo y único sacrificio, porque son uno y lo mismo el sacerdote, la víctima y la oblación. ¿Qué significa esto? Es uno el sacrificio, porque no hay dos sacrificios. No es que Jesús se sacrificó en la cruz y en cada Eucaristía hay un sacrificio distinto, no. En la Eucaristía es la actualización, por así decirlo, es una palabra que se utiliza, la actualización de ese sacrificio. Es como la repetición real, concreta y plena de este sacrificio primero en la cruz. Por tanto, es uno el sacrificio, es uno el sacerdote. En este caso, como quien está consagrando, Jesucristo se convierte no solamente, Jesucristo no es solamente el sacrificado. Recordemos que en el Antiguo Testamento tenemos altares y en los altares se sacrificaban corderos sin mancha, sin tacha, especialísimos, y se ofrecía al cielo con inciensos y demás. Bueno, pues Jesucristo para el Nuevo Testamento, para la Iglesia Católica, se constituye y dentro del sacrificio eucarístico está plenamente expresado en lo que es el sacerdote, es el sacrificio y es el altar donde se sacrifica. Entonces tenemos acá, es sacerdote porque cuando se está consagrando, decíamos anteriormente que es el sacerdote quien actúa en la persona de Jesucristo. Y por tanto es como si, y así lo es, el mismo Cristo estuviera consagrando. Y por esta razón también la oblación se ofrece. Es Él mismo el que se ofrece y es Él mismo el que sube al Padre como humo agradable ante Él. Por tanto, Cristo en el Gólgota, como en el altar, es la víctima y es el acto oblativo interno, tanto en el Calvario como en la Eucaristía. Del mismo Jesucristo emana esta experiencia de sacrificio, sacerdote que oficia y altar y oblación. Y no se multiplica el sacrificio. Lo que se multiplican aquí entonces son las distintas presencias del único sacrificio, de manera entonces parecida a como no se multiplica el cuerpo de Cristo, sino se multiplican las presencias del cuerpo de Cristo bajo las especies del pan en miles y miles de partículas y en miles y miles de celebraciones. Tenemos esta presencia real del Señor en medio nuestro. Entonces, hermanos y hermanas, hemos dicho que la Eucaristía se ofrece porque es sacrificio. Ahora queremos entonces que entendamos este efecto que realiza. Se enseña que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, o sea, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto, y cita al Concilio de Trento, donde dice que Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció al altar de la cruz a fin de realizar por ellos, los hombres, una redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, en la última cena, la noche en que fue entregado, como nos dice en 1 Corintios 11:23, quiso dejar a la iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuaría
hasta el fin de los siglos, y cuya virtud saludable se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. Óigame bien, cuando hablamos de virtud saludable, dice, esta virtud saludable son lo que hemos dicho, los efectos que propició el sacrificio cruento de Cristo en la cruz. Se aplica como memorial a través de la celebración eucarística. Las mismas virtudes que se obtuvieron de este primer sacrificio cruento en la cruz se realizan nuevamente y se aplican a la redención de los hombres y de los pecados que cometemos cada día. De esta manera, entonces, tenemos esta representación, y decimos que es representación de la pasión del Señor, porque en la misa la sangre aparece separada del cuerpo, como en la cruz. La misa es representación de la pasión del Señor, porque significa, expresa eficazmente la misma pasión del Señor en su acto principal, cuando en la cruz sangre se separó del cuerpo. De esta manera tenemos el sentido mismo de lo que es la celebración de la Eucaristía. Está envuelto de una experiencia hermosísima, todo lo que tiene que ver con lo que es la plegaria eucarística. Cada paso, cada momento nos llena a nosotros de un verdadero sentido. Cuando podemos nosotros resaltar nuevamente el sentido del memorial en la Eucaristía. El sacerdote es el hombre que hace el memorial. De ahí que en todas las plegarias eucarísticas se diga: por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial, y nuevamente se repite esto del memorial, es cómo se está repitiendo un acontecimiento que se efectuó en el pasado, y para nosotros se adquieren los mismos efectos de aquel momento. Los distintos tipos de memorial que podemos conocer, podemos decir, hay tres tipos de memoriales. El memorial mundano, este es al estilo del un estilo pagano. Tenemos también el memorial del Antiguo Testamento, de manera parecida, así entendían el memorial del Antiguo Testamento, por ejemplo, como un mero recuerdo, pero en este caso que de alguna manera actualiza el hecho pasado al ser como signo de la continua ayuda de Dios en el presente. En la antigüedad los judíos lo tomaron en el Antiguo Testamento como un memorial, pero como un sentido protestante. Lo tenían más como un recuerdo, no como un hecho que realizaba los mismos efectos, aunque tenían una idea de que de alguna manera al celebrarlo esto fortalecería la fe del acontecimiento del pueblo en atención a los acontecimientos pasados que ellos vivieron. De este memorial entonces pasamos a nuestro memorial, en el cual tenemos el memorial de la consagración, y tenemos cómo el Señor, ya hemos dicho anteriormente, se manifiesta realizando la misma experiencia de fe y los mismos efectos vividos al principio. Dentro de lo que es la Eucaristía, la plegaria eucarística, vemos también lo que es la inmolación. Y es bueno comentar, como por ejemplo lo que nos dice el Santo Tomás entre sacrificios. Él nos dice la diferencia que hay entre lo que es el sacrificio, la oblación, y lo que no es ni lo uno ni lo otro. Respecto a los sacrificios, se ha de decir, según nos dice Santo Tomás, que propiamente cuando sobre las cosas ofrecidas a Dios se hace algo como cuando se mataban los animales, como cuando el pan se parte y se come y se bendice. Y esto es lo que lo dice el mismo nombre, puesto que sacrificio se dice cuando el hombre hace algo sagrado. Sacrificio tiene que ver cuando el hombre no solamente
le va mal en una situación, sino cuando todo lo que se realiza con el fin de agradar a Dios, de honrar a Dios, si así se puede decir, en negándose a sí mismo para agradar a Dios. Esto tiene que ver el sacrificio. Respecto a las oblaciones, en las ofrendas, se debe y se dice que una oblación, cuando se ofrece algo a Dios, aun cuando nada se hace sobre una u otra cosa, y de esta manera, la oblación, todo sacrificio es oblación, pero no toda oblación es sacrificio. Nosotros tenemos que saber entonces que la Eucaristía es un sacrificio y es a la vez una oblación dirigida al Padre. ¿Por qué no nosotros entonces continuar en sintonía con esta verdadera experiencia de fe, que es la celebración eucarística? Nosotros vamos ahora a compartir con ustedes un nuevo tema, una nueva canción, y vamos de inmediato a continuar con esta serie de programas hablando de la celebración eucarística, tocando el tema de todo lo que tiene que ver con la plegaria de la Eucaristía. Dios les bendiga y sigan en sintonía con nosotros. Por un pedazo de pan, por un poco de vino, Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino. Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan. Tener vino y pan, y por faltarle comida, yo vi a más que un hermano amargado de la vida, y por no dar de su pan, y por no dar de su vino, he visto a más de un creyente perder de repente el sentido moral. El camino se hará si se siembra justicia, amor e igualdad. Por un pedazo de pan, por un poco de vino, Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino. Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan. Por un pedazo de pan y por un poco de vino, yo he visto a más de un hermano volverse un hombre mezquino. Por un pedazo de pan y por un poco de vino, vive la gente en conflicto en un mundo maldito por no repartir. Y la mitad de los hombres se mueren de hambre y les toca sufrir. Por un pedazo de pan, por un poco de vino. Por un pedazo de pan, por un poco de vino, Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino. Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan.
Bendito sea el Señor y nuestro Padre Celestial. Nosotros, hermanos y hermanas, estamos compartiendo con todos ustedes este programa de verdad, llegando a todos ustedes a través de esta emisora de amor, la emisora que calma tu sed de Dios. Continuamos entonces con lo que es todo concerniente a la plegaria eucarística. Dentro de la plegaria eucarística tenemos tres protagonistas principales. Nunca, hermano o hermana, será el sacerdote el personaje principal, ni siquiera en la celebración de este sacramento tan maravilloso y excelso. En rigor, los grandes protagonistas son tres, de quienes los sacerdotes, por la ordenación sacerdotal, fueron constituidos ministros y servidores de manera especial en la Santa Misa. Entonces, hermanos, tres son los grandes protagonistas de todas las misas. Más aún, tres serán entonces los grandes protagonistas que intervendrán e intervienen y se manifiestan en todo lo que es el ambiente y la vida sacerdotal de todos los cristianos. Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y recordemos nosotros que al comenzar esta serie de programas hablábamos de que la Eucaristía es un signo visible, claro y real de lo que es la presencia de la Santa Trinidad. Las tres divinas personas desempeñan la parte principal y deben desempeñar la parte principal en el ejercicio de los que ejercen este orden sacerdotal y de esta manera dan testimonio de fidelidad al Señor a través también de su bautismo. El Hijo hecho carne es la primera persona, Jesucristo. Es el Señor, nuestro Dios, nos permite tener a Cristo hecho carne en medio de nosotros, protagonista principal de la Santa Eucaristía. Él es sumo y eterno sacerdote. De hecho, el misterio de sacerdocio católico solo entiende a la luz del misterio del Verbo encarnado de Jesucristo. Solamente Cristo, a través de Cristo y en Cristo se entiende el sacerdocio ministerial que ejercen nuestros presbíteros. Y es Jesucristo el sacerdote principal en la Santa Misa y en los demás sacramentos. De esta manera lo enseña el Concilio Vaticano II, siguiendo a San Agustín cuando dice: cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Por esto, el sacerdote principal es el mismo Cristo el que lo realiza. Digo principal porque hay otros sacerdotes secundarios en la misa. Todos los fieles cristianos laicos que tienen por el bautismo el sacerdocio común, y nosotros en este caso también, y todos aquellos que son consagrados al orden sacerdotal tienen lo que es el sacerdocio ministerial, y de esta manera realizan junto al sacerdocio común recibido por los laicos en el bautismo una verdadera obra de salvación y de coparticipación con el orden instituido por el Señor. La misa no solo es acto de Cristo cabeza, sino que también es acto del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. También tenemos la persona del Espíritu Santo. Nos podemos preguntar: ¿cómo es posible que Cristo se encuentre verdadera y real y sustancialmente presente bajo las apariencias del pan y del vino? ¿Cómo es posible que se haga una selección, no se transforman las especies que indican penetración extraordinaria, sino que se transforma solo y totalmente la sustancia? Bueno, ¿cómo es posible que se perpetúe el sacrificio cruento de la cruz de manera incruenta? Como seres falibles y pecadores débiles y capaces de error pueden obrar, y de hecho obran, en la persona de Cristo. Estamos hablando de que estas preguntas sin la persona del Espíritu Santo no tendrían respuesta. ¿Es posible la presencia real de Cristo? ¿Por qué es posible? Bueno, es posible porque el Espíritu Santo se hace presente. En efecto, la acción sagrada por excelencia la realiza el Espíritu Santo.
yo me preguntaba y me reflexionaba en el día de hoy, estando frente al Santísimo, esta experiencia. Si no tuviéramos Espíritu Santo, no tuviéramos los efectos salvadores y redentores que realiza la palabra de Dios. Porque es importante detenernos, haciendo un paréntesis, de que cuando la palabra se sale de la boca e inmediatamente sale, la palabra muere. La palabra muere. Pero esta palabra que muere es como un libro. Yo puedo leer 1000 libros y puede que me guste el libro y lo lea 1 o 2 veces y me guste el libro, pero ya lo leí. Pero cuando tú lees la Biblia, cuando tú escuchas la palabra de Dios proclamada, esta palabra de Dios siempre tiene algo nuevo. ¿Por qué? Porque una palabra repetida tantas veces, cada vez que se escucha tiene algo nuevo. Tiene algo nuevo porque es esta palabra, aunque muere al decirla, la presencia del Espíritu Santo es el que toma el sentido mismo de esta palabra y lo hace cada vez nuevo al corazón de quien lo escucha, aunque lo haya escuchado muchas veces o aunque sea de una generación muy distinta a la que en el momento que se proclamó por primera vez. El efecto lo realiza el Espíritu Santo, lo realiza en la Santa Eucaristía. Y tenemos también la persona del Padre, que es el otro gran protagonista en la obra del sacrificio eucarístico. A él se ofrece en la víctima principal, su Hijo único hecho hombre, con su cuerpo entregado y su sangre derramada. Y también las víctimas secundarias, o sea, nosotros, porque en Cristo nosotros somos también ofrecidos al Padre. Y miren qué cosa más hermosa. Ya el Señor no nos ve a nosotros, sino que en Cristo nos ve. No nos ve en nuestra debilidad y en nuestra fragilidad, sino que nos ve en la ofrenda primera, que es Cristo. Entonces, como la ofrenda primera, que es Cristo, es pura, el Padre nos ve a través de esta ofrenda primera, que es Cristo, que se ofrece. Por tanto, cuando llegamos a la presencia del Señor como ofrendas secundarias, sin que se escuche peyorativo, sino en el orden de las cosas que se realizan, ya el Padre no nos ve a nosotros, sino que en nosotros ve a su Hijo, y por eso perdona, nos salva, nos rescata. Por eso dice la palabra, que no hay otro mediador entre el cielo y la tierra, que es Cristo nuestro Señor. De ahí lo tenemos a Él representándonos a nosotros delante del Padre. Y cuando el Padre nos ve a través del Hijo, que fue perfecto, que fue puro, que nunca se apartó de este camino, de la voluntad que realizaba el Padre. Y por esto nosotros tenemos la gran satisfacción de tener dentro de lo que es la celebración eucarística esta verdadera experiencia de encuentro. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Se realiza entonces lo que es la doxología. Sabemos que al finalizar entonces lo que es el relato, ahí comienza todo lo que es el relato. Por eso, estando el Señor y evocando la palabra de San Pablo en el 1 de Corintios, capítulo 11, nos dice que yo recibí esta tradición como ahora también se la doy a ustedes, que estando el Señor en la última cena tomó pan. Ese es el relato, pero ya en ese relato ya es cuerpo de Cristo. Quiero que tú sepas que luego que el sacerdote impone las manos y da la bendición que vemos que da sobre el altar, ya en ese momento ya está transustanciado, ya es cuerpo y es sangre de Cristo. Ya hay que tener cuidado, es algo muy sagrado y muy especial. Te invito a que en ese momento, ya sea que te quedes de pie o de rodillas, mires al altar. Cuando se dice por eso, en ese momento hay que arrodillarse. Y ya en ese momento, entonces, cuando el sacerdote pone la mano sobre, comienza el epíclesis y pone la mano sobre las ofrendas, se hace presente el Señor. Se hace presente el Señor y el Espíritu Santo transustancia
ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, tú debes estar mirando. Trata de estar en un lugar donde tú puedas mirar al altar, porque en ese momento se hace presente el Señor. Mira qué acontecimiento y qué privilegio más grande. Los judíos tenían un velo que cubría el altar y cubría el arca de la alianza, ¿verdad? Pero nosotros podemos verlo de cara a cara y se nos invita a que lo veamos. Es realmente un acontecimiento muy hermoso y un privilegio muy grande que nos da el Señor. Por eso en ese instante busca verlo. Si crees que si te arrodillas alguien te va a tapar adelante y no vas a ver, pues quédate de pie y mira y contempla. Si crees, si puedes arrodillarte viendo hacia adelante, pues hazlo. Nunca estés sentado, al menos que tengas algún problema de salud que te impide estar de pie o de rodillas. Y de esta manera entonces, míralo plenamente. Cuando el sacerdote inicia, comienza entonces el relato, tomando pan, decimos nosotros, ya en ese momento, que es cuerpo y sangre del Señor, Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Porque ya cuando se levanta, ya en este relato, es cuerpo y es sangre de Cristo. Siempre trata de decirlo en voz alta. Muchos se quedan callados, lo murmuran, lo dicen en su interior. No, dilo en voz alta. Que el que viene por primera vez a la iglesia o que vino por un compromiso social a la iglesia, pues que se escucha a un católico creyente verdaderamente devoto de lo que es lo que está recibiendo y se lleve esta impresión a su casa y a su corazón de que algo distinto está pasando ahí adelante, que se arrodilla y que habla de esta manera. Y esto es importante, es un testimonio de fe que le podemos dar a estos hermanos. Mucho cuidado con los celulares, mucho cuidado con la distracción de los que están a tu lado. Si llevas a tus hijos, si van tus hijos pequeños, pues bueno, por lo menos uno de los dos padres que se preocupe por cuidarlo y que bueno, en la otra misa le toque a otro y así se distribuyen para que tampoco los niños también entorpezcan la meditación de otros hermanos. Esto se puede hacer y es una parte de lo que es el sacrificio de la familia y de ir enseñando a los hijos. Este momento es preciso. Ahí, dentro de la plegaria eucarística, se ora por el obispo, se ora por el papa, se ora por lo que es los difuntos y se pide la intercesión de María, que además de la Santísima Trinidad es una de las principales figuras que vemos en la misa. Siempre ella se pone a un lado para decir no es a mí sino es a él, y así la vemos en la misa. También pedimos su intercesión y su compañía, su acercamiento. De hecho, tenemos dentro de la experiencia de la comunión, se habituaba a cantar cánticos de María dentro de la comunión. Y se decía, ¿pero por qué? Si es la Eucaristía que se va a comulgar. Pues bueno, tiene el sentido de que María fue la primera que tuvo al Señor en ella, dentro de ella. Y María vivió plenamente y meditó plenamente en su vida lo que era tener al Señor dentro de sí. Y como nosotros vamos a comulgar y a recibir al Señor, se canta este cántico María para que recordemos ser como ella al momento de recibirle. Y por esto, hermano, hermana, luego termina lo que es con la que es la plegaria eucarística, mejor dicho, termina con la doxología, y ahí se levanta la hostia, se levanta el cáliz, hay un diácono toma el cáliz y el sacerdote la hostia y se dice: con Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así concluye lo que es todo lo que tiene que ver con la plegaria eucarística, para dar paso entonces a lo que son los aspectos de la comunión, donde lo antecede el Padre Nuestro, el Grito de la Paz, del cual le vamos a estar hablando para finalizar en el próximo programa de Verdad de Fe. Ahora yo te voy a invitar a que te pongas en sintonía de oración juntamente conmigo para poder nosotros meditar lo que hemos escuchado en este video. Amado Padre Celestial, invoco tu santa presencia sobre cada uno de nosotros, de los hermanos que escuchan, y te pido, Señor, que nos permitas a nosotros adentrarnos, pertrecharnos
profundamente en este misterio eucarístico del cual siempre se podrá hablar nuevas cosas, del cual siempre tenemos una cosa nueva que escuchar. Por eso en este momento que estas palabras escuchadas me permitan vivir más y mejor la santa celebración eucarística, que en ella yo me deje imbuir y por esta profundidad me permitas tú, Señor, recibirte en mi corazón. Sea que pueda recibirte sacramentalmente o no, que nunca deje yo de participar de este sacramento, y que Él, y sé bien que tú, a través de Él, me ayudarás a vivir plenamente y poder también recibirte sacramentalmente. Ven, Espíritu Santo, y por intercesión de María Virgen, alcánzame tu bendición. En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Le dejo hasta el próximo sábado. Se despide de ti, su hermano Luis Alberto González, misionero del Padre Fantino. Hasta la próxima y que les bendiga. Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, a ti, a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo
vengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo. Yeah, yeah. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor.